ustedes por este medio. Empezamos la plática de Actives y pues tengo el honor de saber que está aquí con nosotros el doctor Juan Silveira, y él es médico con maestría en genética humana. Entonces me da mucho gusto que nos pueda venir a platicar sobre este suplemento que está dando pues unos resultados muy interesantes. Y bienvenidos, un gusto, gracias. Gracias, Martina. Bueno, bienvenidos. Les voy a platicar cómo es la cuestión general del producto como tal, desde dónde se origina, cuál es el antecedente que tiene este producto y cómo nos puede ayudar, hasta en qué punto nos puede servir. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es la ciencia que está detrás de todo esto? Primero que nada, el personaje aquí relevante es el Dr. John McCord. Él, ahorita lo vamos a ver un poquito más en las diapositivas que continúan. Desde 1969 detecta lo que es la enzima superóxido dismutasa. Esta enzima actualmente se considera como la enzima maestra. Todos estos años su investigación lo ha llevado a ser nominado 4 veces al premio Nobel, pero aparte de esto gana la medalla de Lucrecio en 1997 por sus avances en este campo de antioxidantes. Es decir, algunos lo han catalogado como pues, el padre de la medicina antioxidante como tal. Entonces todo ese descubrimiento que él tiene, nos lo está proporcionando en este producto. Esto es lo interesante de todo esto. Nada que sí. Aquí lo vemos. En el año del 68 descubre la enzima superóxido dismutasa, pero en el año de 1969 se publica el artículo médico que nos habla de esto, el cual se puede descargar online. Desde la década de los 50 ya teníamos una noción, o se descubre la noción de los radicales, la oxidación en el cuerpo, los radicales libres, el estrés oxidativo y cómo empiezan a tener cierto efecto sobre las células como tal. Ya de acuerdo a todo este tiempo, toda esta evolución en esta línea de tiempo, en el 2003 elabora su primer formulación, el Dr. John McCord, que ahorita ya nos ha dado resultados. Ha habido investigación bastante seria, bastante grande en este campo con su producto, pero no solo eso, sino que ya en el 2017 elabora su nueva fórmula, que se le llama la fórmula NRF 2.0, que es la que vamos a hablar un poquito el día de hoy, y es lo que se llama Genomex. ¿Me habla que sigue, por favor? Gracias. Este es el equipo que está detrás de toda esta fórmula, no solamente el Dr. John McCord, sino todo el equipo que ha tenido investigación en esta área. Él conjunta 4 científicos que estaban elaborando proyectos en el área del proyecto de genoma humano. Ellos son los que descubren cómo funciona en cierta medida el NRF2 o más de las cadenas metabólicas de esta sustancia, y cómo Genomex nos propone esos beneficios, esas mejoras. Entonces, hay varios colaboradores, entre ellos universidades prestigiosas como la Universidad de Harvard. Actualmente la Universidad de Colorado en Denver ya tiene un estudio, un protocolo activo en el área de investigación de Genomex, y con resultados preliminares exitosos en este caso. Entonces, les voy a poner aquí este videito de 2 minutos que nos habla de qué es el estrés oxidativo, y luego pudiéramos ahondar un poquito más en el tema. Vamos a ir resolviendo dudas y todo, nomás que le diga. Hay que subirle. Nuestros cuerpos son máquinas que necesitan energía para funcionar bien. Sin embargo, al igual que muchas otras máquinas, nuestros cuerpos al quemar energía utilizan oxígeno y también generan subproductos del oxígeno, así como los autos generan smog. Es entonces cuando el estrés oxidativo comienza a ocurrir. El estrés oxidativo ocurre de forma similar a cuando el metal en las máquinas se oxida con el tiempo. El estrés oxidativo es la diferencia entre la cantidad de radicales libres que produce tu cuerpo y la capacidad de tu cuerpo para desintoxicarse de estos radicales libres. Los radicales libres son subproductos moleculares nocivos que se forman en nuestro cuerpo a medida que las mitocondrias en nuestras células generan energía para nuestro cuerpo. Son moléculas que carecen de electrones y buscan robar esos electrones de otras moléculas para estabilizarse. Con el tiempo, esto daña nuestras células. Cuando los radicales libres causan más daño,
del que la célula puede soportar, la célula muere, lo que resulta en el envejecimiento. El estrés oxidativo se ha relacionado con enfermedades como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y muchas otras. Bruce Ames, un conocido científico en el campo de los antioxidantes, estima que cada célula en el cuerpo humano es golpeada unas 10.000 veces por día por un radical libre. Si multiplicamos esto por los trillones de células en el cuerpo, la magnitud de esta actividad nociva es tremenda. Los antioxidantes son moléculas que pueden ayudar a reducir los efectos nocivos de los radicales libres. Si bien esto suena genial, nuestro cuerpo necesita mucha más ayuda para reducir el estrés oxidativo de lo que podemos obtener de nuestras porciones diarias de frutas y verduras, especialmente a medida que envejecemos. Genome X es un suplemento revolucionario que mejora la capacidad natural del cuerpo para combatir el estrés oxidativo. Genome X ha demostrado que regula mejor los genes de defensa de nuestras células, incluso que los antioxidantes u otros activadores NRF2. Genome X es un poderoso suplemento para la defensa celular diseñado para combatir los daños de los radicales libres y el envejecimiento a través de influenciar la óptima expresión de los genes y el cambio epigenético. Genome X. Ok, aquí hay unos detallitos que es importante recalcar. Primero que nada, una de las estructuras más relevantes en todo este proceso de enfermedad y ataque por los radicales libres es una estructura que está dentro de la célula que se llama mitocondria. La mitocondria, a final de cuentas, lo que hace es producir energía. Es una molécula que se llama ATP. Conforme se va dañando, usualmente se va dañando por la presencia de estrés oxidativo y radicales libres, que usualmente la misma mitocondria va produciendo. Este daño va perpetuando mayor daño oxidativo, mayor cantidad de estrés oxidativo, con obviamente una cascada de eventos pues deleterios para la salud, ¿no? Conforme se va perdiendo esa, va envejeciendo la célula y eso se puede manifestar en un envejecimiento de algún órgano, de la piel, etc. A final de cuentas. Y la otra, la presencia de los radicales libres, que es tan importante o uno de los pilares fundamentales en la generación de enfermedad. Entonces aquí estamos interactuando contra los radicales libres, ahorita vamos a ver un poquito de cómo. Pero básicamente no es lo que genera todas las patologías, todas las enfermedades, pero sí uno de los factores predisponentes para una buena cantidad de enfermedades de la actualidad. Entonces tenemos toda esta cantidad de células, como vimos en el video, que están siendo bombardeadas por el estrés oxidativo. Esos estrés oxidativos se dan por los radicales libres, que van a producir, como vimos, ese metal que dejamos al exterior que se oxida. Eso va pasando con nuestras células. Esa oxidación celular nos conlleva a un proceso que se llama inflamación celular, que es igual que estar golpeando la célula constantemente, 24/7, porque esos radicales libres se están produciendo todo el tiempo, con lo que nos lleva consecuentemente a un envejecimiento de tal célula. Si es de todo el hígado, pues vamos a tener un cierto grado de insuficiencia hepática. Si es el páncreas, cierto grado de diabetes. Ese envejecimiento nos lleva a cerca de 300 enfermedades crónico-degenerativas, como bien conocen, diabetes, hipertensión, incluyendo cáncer, entre otras patologías. ¿Me regala el recibo, por favor? Entonces, ¿de dónde proviene el estrés oxidativo? Nuestro cuerpo usualmente produce estrés oxidativo, cierta cantidad, pero esa la utiliza como mecanismo de desecho y en su defecto ayuda a combatir ciertas células malignas tipo cáncer, ciertas células como virus, como bacterias, como hongos o parásitos. Pero nosotros inhalamos mayor cantidad de estrés oxidativo con la contaminación. Como ya es bien sabido, hay una gran cantidad de sustancias altamente nocivas, dioxinas, bueno, en fin, son tal vez miles de sustancias químicas altamente cancerígenas, altamente patológicas. Los conservadores químicos de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo, usualmente, a lo mejor en dosis pequeñas, no tendrían tanto efecto, pero nunca consideramos que ese mismo químico lo podemos ingerir
en las conservas, en otros productos tentativamente de origen natural, etc. Eso va generando mayor estrés oxidativo, mayor proceso de inflamación, el cual ataca o merma la función de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las defensas de nuestro cuerpo, son los que limpian las sustancias nocivas, matan células cancerígenas, matan virus, matan bacterias, hongos, etc. Y a su vez, aunado a esto, el metabolismo inadecuado de la mitocondria, de lo que ya platicamos ahorita hace rato, con lo que conlleva como un círculo vicioso, mayor producción de estrés oxidativo, y es el cuento de Montefiore. Si adicionamos a este esquema ingerir sustancias nocivas para el cuerpo, como lo es el tabaco, entre muchas otras, usualmente estamos promoviendo mayor cantidad se llaman efectores nocivos o disruptores, que hay también miles de cantidades. Hay algunos estudios que nos dicen que el tabaco tiene alrededor de 2000 sustancias nocivas. Entonces, bueno, hay varios estudios que nos hablan, en fin, de cantidades enormes. La luz ultravioleta como tal nosotros la necesitamos para la producción de vitamina D y para el metabolismo del calcio, pero unida a lo que es la contaminación y el exceso de la misma, usualmente va a perpetuar mayor cantidad de daño y un estrés oxidativo, un envejecimiento, fotoenvejecimiento que se llama. Eso nos va a llevar a un daño en nuestro material genético, en nuestro ADN, lo que va generando una función inadecuada de las células como tal. Y esto lo podemos ver así de sencillo como esta manzana. Todos a lo mejor lo hemos pasado, nos ha sucedido de que dejamos una manzana partida y eventualmente va produciéndose una especie de oxidación que nos va a deshacer la manzana. Esto pasa igual con las células de nuestro cuerpo. Conforme una célula normal está siendo afectada por el estrés oxidativo, la célula tiene una capacidad de recuperación, una capacidad resolutiva que usualmente se ve mermada por la cantidad excesiva de estrés oxidativo que se está generando, y eventualmente puede detonar la muerte de la célula, o es un proceso que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada. Tenemos alrededor de 300 patologías, no vamos a hablar de todas, como a lo mejor vamos a ver después en las charlas, cada tema nos lleva mucho tiempo. Pero sepan que lo que es osteoartritis, la artritis reumatoide, los casos de psoriasis tienen un trasfondo de estrés oxidativo. Lo que es la diabetes, la hipertensión tienen un trasfondo de estrés oxidativo. El Alzheimer, el Parkinson, en fin. O sea, son una cantidad enorme de patologías que nos pudiera ayudar en las condiciones para ir mejorando la calidad de las células, para proponer una capacidad resolutiva propia de la célula como tal. Entonces, ¿qué es Genomex? Genomex, ahorita vamos a hablar un poquito de la fórmula, de cómo está compuesto, pero ya tiene esa tecnología NRF 2.0. Va a interactuar con esta molécula, así se llama NRF2, que es una molécula propia de nuestro organismo que con el paso de la edad va declinando su producción. Y es una proteína que, como vamos a ver, regula o interactúa con 3000 genes. Principalmente genes antioxidantes, genes que producen enzimas antioxidantes, entre ellos la enzima superóxido dismutasa, de la que hablábamos al principio, que precisamente descubrió el doctor John McCord. Pero no solamente eso, sino catalasa y glutatión, que son enzimas igual potentes antioxidantes que contrarrestan el efecto de estos radicales libres, de este estrés oxidativo como tal. Hay un dato curioso que ha salido en investigaciones más recientes que nos dice que al activar NRF2, como vamos a ver ahorita, eso hace que se active mayor cantidad de NRF2. Por eso estamos perpetuando aquí nosotros una secreción cada vez mayor de NRF2 que de por sí, por la edad, se iba viendo declinada, iba viendo que bajaba, ahora empieza a mejorar estas condiciones. Ahorita, la molécula de tal como NRF2, diferentes grupos de investigadores lo han manejado como un regulador maestro, como el antioxidante o regulador antioxidante maestro, como si fuera un termostato de toda esta cuestión antioxidante, que va estimulando, como les comentaba, la producción de radicales de antioxidantes para quitar este daño que está generándose sobre las células, este círculo vicioso que se está perpetuando.
Estas tres enzimas, por sí solas, al ser activadas, tienen una cantidad enorme de efectos benéficos como tal. La mayoría se va mucho sobre la protección de la célula y tienen un efecto antiinflamatorio. La producción de radicales libres estimula unas sustancias que se llaman sustancias proinflamatorias, es decir, que promueven la inflamación, esta inflamación celular de la que hemos hablado, y eso genera algún daño. Al interactuar con estas tres enzimas, todas estas cuestiones benéficas se van adicionando al tratamiento. Por eso hay veces que vemos los efectos del tratamiento muy rápido, porque tenemos una interacción bastante amplia. Esto nomás estamos hablando de tres enzimas, pero estamos interactuando con 3.000 genes, que es una cantidad bastante importante de antioxidación. ¿Cómo se forman? Aquí hemos estado comentando mucho esto, y bueno, los componentes básicos es romero, jengibre y sopora japónica. Que de entrada, por ejemplo, la sopora japónica tiene un componente que se llama luteolina, que tiene un efecto poderoso anticancerígeno que se ha estudiado, que tiene efectos benéficos como tal en la salud. Y el jengibre, que se maneja en diferentes métodos alternativos, que de por sí solo ya tiene un efecto benéfico. Pero aquí la cuestión es de que lo hablamos o lo consideramos como un fitofármaco. ¿Qué es esto? Que es como si fuera un producto casi de patente, que tiene esas regulaciones establecidas. Es decir, yo puedo decir que en una cápsula va a venir tanto de jengibre, tanto de sopora japónica, y aún así, más allá de todo esto, se está extrayendo el nutracéutico, es decir, el compuesto que tiene el efecto benéfico sobre el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sopora japónica se está metiendo la luteolina. En el caso de jengibre, el compuesto nutracéutico más importante. En el caso de romeros, así sucesivamente. Es decir, nomás estamos metiendo esa cantidad. No es meter puro jengibre a la cápsula o puro romero, sino es extraer los compuestos benéficos para el organismo. Entonces, primero, a manera de comparativo, cuando se formula la primera marca del Dr. John McCord, esto es lo que se entendía sobre lo que es el NRF2. En la actualidad, este esquema todavía se queda corto a lo que ya conocemos del NRF2, y esto es lo que se está utilizando dentro de la forma. No vamos a entrar en todos estos detalles, pero sí que entiendan la base del producto, en dónde funciona. Entonces, el producto, la molécula de NRF2 está siendo esquematizada con esta bolita azul. Usualmente, para empezar, habíamos comentado que declina con el paso de la edad. Está unida, aparte de este efecto, está unida a otra molécula que se llama KIP1, que inhibe, digamos, su acción o promueve que se empiece a degradar, a deshacer la molécula, ¿de acuerdo? Si no hay una activación adecuada. Conforme nosotros estamos metiendo los inductores de NRF2 como Genomex, el NRF2 se libera por mecanismos moleculares relativamente complejos, nada muy elaborado. Ese NRF2 se va a meter al núcleo de la célula, que es donde está todo este material genético, nuestro ADN, y va a reconocer ciertas porciones del ADN, que es donde están codificadas la enzima superoxidodismutasa, la enzima catanasa, etc. Y empieza a estimular la expresión de la DNA. Y va a reconocer su propio sitio de acción y va a empezar a estimular la producción de NRF2. Así, a grosso modo, es como estamos interactuando. Nosotros no estamos metiendo NRF2 con la fórmula. La fórmula es, como habíamos comentado ahorita, estos tres componentes básicamente, que esos, en la formulación en la que vienen, hacen que se separe el NRF2 y vaya a hacer su efecto como lo hace normalmente. ¿Vamos bien, verdad? Ok. Con esto, al interactuar con NRF2 y producir toda esta gama de especies antioxidantes, se dice que aproximadamente estamos erradicando un 85% del estrés oxidativo. Aquí hay un detalle que siempre les comparto que es importante, porque se dice que NRF2, su acción, cuando no lo inducimos, dura aproximadamente 20 minutos, que era lo que a mí me hacía eco cuando veía esta investigación y decía, pero ¿cómo con una cápsula vamos a tener para todo al día, para toda la cuestión de estrés oxidativo que estamos enfrentando? Resulta que al activar NRF2, su acción llega a durar hasta 200 minutos. Es
decir, sustancialmente más, casi 10 veces más o 10 veces más que lo que normalmente hacía su efecto. Y más aún, ese NRF2, como está haciendo que se produzca más NRF2, estamos interactuando en ese sentido, y aparte las enzimas que estamos produciendo antioxidantes usualmente tienen un efecto hasta de 8 horas, hasta de 7 horas. Por eso es que no es necesario estar tomando tanto activador de NRF2, por un lado. Por otro lado, nosotros, como les comentaba, necesitamos ese estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo en cierta medida se utiliza en las células para defender, pero el exceso es lo que está promoviendo daño a la célula, que está promoviendo alguna alteración. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto, algo que no les haya quedado claro. Yo sí, doctor. En el caso de las enfermedades degenerativas, como por ejemplo una artritis reumatoide progresiva, cuando un paciente ya tiene mucho tiempo padeciendo esta enfermedad sin un tratamiento adecuado, que ya sí, ya tiene sus manos deformadas, sus piernas pues rígidas, ¿en qué le ayuda? Yo sé que a lo mejor no lo puede curar, pero sí hay alguna mejora. Okay. Siempre hay que considerar, primero que nada, el tiempo de avance de la enfermedad como tal. O sea, hay pacientes que tienen 30, 40 años con una diabetes, con una artritis y todo. Entonces, todo eso, digamos que estaríamos peleando contra todo ese monstruo que tenemos atrás. Sin embargo, el evitar que siga habiendo mayor daño oxidativo con el paso, a partir del día cero que empezamos a tomar este inductor, eso nos va a permitir tal vez una mejor calidad de vida para empezar y menor daño a las articulaciones. Más aún, específicamente en los casos de artritis y de osteoartritis, usualmente se detonan por la presencia de mucho, no precisamente radical libre, aunque sí existen, pero citocinas proinflamatorias se les llaman, que son unas sustancias propias del cuerpo que en grandes medidas o en producción excesiva son nocivas para las articulaciones. Y hay investigaciones muy sólidas, de hecho vamos a dar una charla mañana sobre lo que es osteoartritis y artritis, que nos hablan de que al inhibir, o mejor dicho, al estimular la producción de NRF2, se inhibe la producción de estas citocinas proinflamatorias, inhibiendo el desarrollo de la enfermedad. Al hacer esto, se puede proponer un entorno un poquito más sano para que la articulación pueda regenerarse. Hemos tenido algunos testimonios de artritis como tal, que tenemos uno de allá en Chihuahua que nos decían, no tenían analgésicos por X motivo. Entonces alguien le proporcionó 7 capsulitas, se empezó a tomar una diaria y a los 7 días no tenía dolor sin tomar analgésico. Entonces cuando él llevaba años tomando el analgésico y tenía una artritis deformante en los dedos. No estamos hablando de curación. Es muy pronto, son 7 días, pero mejoró los síntomas bastante y eso le da al paciente de entrada calidad de vida y la posibilidad de no estar utilizando tanto medicamento. Como cortisona, por ejemplo, en dado caso. Que sería una opción ideal para evitar los daños a largo plazo del medicamento como tal. En otros estudios que también vamos a platicar mañana de diabetes, por ejemplo, que es algo bastante frecuente en la población mexicana, se hablaba de que estos medicamentos, ciertos grupos de investigadores ajenos a lo que es Actives y Genomics, que los inductores de NRF2 deberían ser considerados como antidiabéticos. No es así al momento por cuestiones de regulaciones, tecnicismos y demás, pero actúa muy parecido a ciertos antidiabéticos que se usan frecuentemente en el mercado, mejorando la producción de, primero, radicales libres, como hemos hablado, y el estrés oxidativo. Mejora o disminuye la producción de citocinas proinflamatorias que dañan el páncreas, que dañan articulaciones también, y promovía la protección de la célula a nivel pancreático, así de forma específica en esta patología, porque esto lo genera en todo el cuerpo. Entonces, la verdad es que sí pudiéramos proponer, cambiando hábitos, mejorando o siguiendo el tratamiento, siguiendo de cerca al paciente, dándole el Genomics, tal vez entre los hábitos obviamente la alimentación, el estilo de vida, el ejercicio y todo, yo creo que pudiéramos proponer una revisión importante de los síntomas y de la enfermedad en un momento dado. Ahora, estaba yo leyendo que también puede ayudar a pacientes con Alzheimer. Yo tengo una persona muy cercana que apenas fue diagnosticada el año pasado con Alzheimer.
Los medicamentos que les dan, me imagino que son ansiolíticos porque la tienen como muy tranquila, muy pasiva. Aún no se le refleja los síntomas reales del Alzheimer. ¿Puede ayudar esto a un paciente recién diagnosticado? Sí. Hay una gran cantidad de estudios que nos dicen el Alzheimer como la diabetes mellitus tipo 3, porque se le ha relacionado de cerca con el proceso de diabetes. Hay un caso muy sonado, esto sucedió en Europa, si mal no recuerdo fue en Francia, en donde el paciente falleció, donó su cerebro a la ciencia porque tenía un tipo de demencia parecido a Alzheimer. Cuando hacen la autopsia sacan el cerebro y tenía una capa de aluminio todo recubierto. Entonces se lo estudian, efectivamente era aluminio, el paciente cocinaba en ollas de aluminio. Entonces se prohibieron en Europa, primero en Francia, después en el resto de los países, y nosotros lo hacemos ahorita en la actualidad, cocinamos en este tipo de utensilios, por así decirlo, que promueven el estrés oxidativo, son metales pesados, etc. Entonces, con respecto al Alzheimer, sobre todo, y yo creo que con todas las patologías, cuando los agarramos en estadios iniciales, es más fácil tratar de revertir un problema que ya está muy establecido, que ya hay mucha atrofia cerebral. El tratamiento del Alzheimer sí es mucho para tratar de mejorar la memoria, es mucho para tratar de quitar las crisis, si hay crisis agresivas también tratarlas de mitigar, y eso va mucho a controlar nada más el síntoma. De momento no estamos atacando como tal la patología, como tal la enfermedad, tratarla de quitar, no tenemos nada para eso. Por eso igual la epidemia, si se pudiera decir así, de Alzheimer o de demencia senil que vemos en la actualidad. Pero sí te puedo decir que cada vez se ven más casos de demencia, obviamente creciendo casi al unísono con el proceso de industrialización como tal de nuestra civilización. Entonces vemos cada vez más daño en el cerebro, que es uno de los tejidos más susceptibles al daño oxidativo. Si lo consideramos, si relacionamos un poquito, pensamos que realmente hay una evidencia sólida, podríamos decir, que relaciona las dos, o sea, la causa y efecto en todo caso, y al tratar de quitar el estrés oxidativo, yo creo que pudiéramos evitar que aparezca, primero que nada, y en su defecto mejorar los síntomas en los pacientes con el paso del tiempo. Gracias. ¿Dudas, Master? Pregunta, a ver si entendí bien. El NRF2, ¿en algún momento nosotros lo producimos? Es una proteína de nuestro cuerpo. Okay. Se le llaman factores transcripcionales. ¿Qué significa esto? Que van en algún punto al núcleo de la célula y tienen injerencia sobre el ADN para producir tal o cual situación. Hay miles de factores transcripcionales. En este caso tiene injerencia sobre 3.000 genes del NRF2. Nosotros lo tenemos. Muchos investigadores hablan, o ciertos grupos de investigadores hablan de que a raíz de los 20 años de edad empieza a declinar la producción de NRF2. Entonces, ese es un detalle importante que se relaciona, por ejemplo, cuando hablamos de osteoartritis o desgaste articular, usualmente se dice que a partir de los 20 años de edad hay desgaste articular. O sea, puede ser un adolescente totalmente sano, un adulto mayor totalmente sano, pero con desgaste articular que eventualmente se va a manifestar. ¿Por qué? Porque las condiciones se lo permiten. O sea, hay una producción baja de NRF2, hay una producción de más citocinas inflamatorias, hay una cantidad mayor de estrés oxidativo, de radicales libres, etc. Conforme nosotros tenemos, si de entrada tenemos una gran cantidad de estrés oxidativo versus una cantidad menor de NRF2, por ende que el estrés oxidativo está generando más daño. Aquí lo que estamos tratando de hacer es estimular producción y estimular que se active, porque se activa por el estrés oxidativo, pero en cierta medida está sobrepasándose el estrés oxidativo a la capacidad resolutiva del NRF2. Entonces, al activarlo y entrar a producir mayor NRF2, ese es el beneficio que estamos obteniendo. Aparte de que por sí solo en el área naturista y demás, estos ingredientes tienen efectos benéficos como tal ya en el cuerpo. Okay. ¿Podría decirse en algún momento que dejamos de producirlo por nuestros hábitos alimenticios también? Yo creo que sí, se podría decir, porque inclusive dentro de los alimentos, así para poner un ejemplo, porque no se entiende todo el panorama de qué tanto nos están afectando los alimentos a nuestro cuerpo para empezar. Hay mucha evidencia sólida, pero aún así como que yo creo que es la punta del iceberg. Hay alimentos que por ejemplo ingerimos, que son algunos agroquímicos, pesticidas y demás, que se les llaman disruptores endócrinos.
Entonces, que causan que las hormonas no tengan el efecto que deben de tener. Y de entrada, por ejemplo, en la mujer, las hormonas, estrógenos y progesterona, tienen cierto efecto protector sobre el sistema cardiovascular, inhibiendo infartos. Por eso, teóricamente, el riesgo de un infarto es menor en la mujer que en el hombre. El hombre tiene más riesgo porque no tiene el factor protector estrogénico. Cuando entran a la menopausia, este factor tiende a equipararse al del hombre como factor de riesgo. Entonces, esos disruptores endócrinos, yo entiendo que en cierta medida están también afectando a nivel celular. Y no solamente los disruptores endócrinos, porque no tenemos todo el conocimiento de todos los químicos. Vaya, cuando veo a veces los campos de manzana que de repente pasas y todos los árboles morados, y dices, pues que yo recuerde, el árbol de manzana no era morado, ¿no? Pues que se rociaron con una gran cantidad de químicos que para pesticidas. Y luego se le rocía otro químico para, le llaman el raleo, que produce el crecimiento o el color más rojo de la manzana. Entonces, todos esos, yo creo que no tenemos conocimiento hasta dónde tienen implicaciones en nuestro cuerpo, sí, porque no se estudia receptor por receptor, obviamente. Y tentativamente pudiera tener cierta injerencia a este nivel. Y estamos produciendo menos, o en su efecto, si estamos produciendo, no está actuando como debe de actuar la proteína en su efecto. Y una última pregunta, en el caso de malestares o problemas de circulación o algún tipo de isquemia o que tengas problemas de circulación, mira, ¿hay beneficios? Sí, hay un estudio bien relevante que como concretó varios estudios de investigación o varios grupos de investigación para hacer un comparativo de NRF2, no de Genomics ni nada, sino de NRF2. Nosotros tenemos interacción con NRF2. En él detectaron que, primero que nada, en base a estudios previos, hay una estructura que corre dentro de las arterias. Las arterias son unos tubos y están conformadas por varias capas. Una de ellas, que es la que más se ha estudiado, es el endotelio o endotelio vascular, se encuentra en la parte interna, recubriendo la parte interna de todas las arterias. Hace años pues, se pensaba que nada más era una capa de células y se acabó, pero resulta ser que tiene una actividad metabólica bastante importante. Es necesario para regular el tono de las arterias, que se cierran, que se abren, que tenga ese dinamismo en nuestro cuerpo que se requiere para la función celular como tal. Entonces, con los infartos, por ejemplo, así de forma específica, primero se tiene que dañar el endotelio vascular en cierta medida y luego debajo de la capa del endotelio vascular se empieza a depositar grasa o cierto tipo de colesterol, ¿sí? Ese colesterol, para que se deposite, aparte de que tenga que haber algún daño en el endotelio, tiene que oxidarse. Tiene que haber oxidación o sea, tú puedes tener mucho colesterol y si no tienes un entorno oxidante tienes un riesgo, pero no va a ser igual que si tienes un entorno oxidativo. Si se empieza a oxidar este tipo de colesterol, se deposita y se empiezan a formar esas placas que se les llaman ateromas, que son las que van tapando las arterias por dentro. Un riesgo es que se reviente ese ateroma, entra en contacto con la sangre y es extremadamente irritante para la sangre, por así ponerlo. Interactúa con la sangre y se empieza a formar un coágulo, se tapa y pum, viene el infarto. ¿Sí me explico? Y sucede en ciertos puntos muy dinámicos que son las arterias del corazón. Pero igual puede suceder en arterias renales, puede suceder en arterias cerebrales, en una arteria endopélvico, o sea, en el estómago, en el intestino, o sea, puede suceder, claro, hay sitios más frecuentes como es el corazón y el cerebro, pero puede tener injerencia en ese punto, evitar que se siga recolectando ateroma. ¿Qué tanto pudiera revertir el problema una vez que está ahí solidificado? Es difícil saber, porque si se calcificó, si se adhirió, no sé, hay varios factores, a lo mejor no lo pudiéramos revertir, pero cuando menos no seguir gestando más ateroma, más inflamación, más daño. Entonces sí pudiera tener un efecto. En pocas palabras. Qué bueno que fueron pocas. Sí. ¿Alguna otra duda, no? En el consumo de Genomax, tiene que haber, como en otros productos, algún periodo de descanso que dicen tómate 2 meses y descansa 1 mes, o aquí cómo funciona. Las indicaciones que nos ha dado el grupo de investigación, cuando menos es tomarlo 3 meses para ver hasta qué punto llegamos, ¿no?
a pesar de que coincido con la idea, yo siento que de todas maneras tenemos que seguirlo consumiendo. Vaya, en algún momento se habló, para decir un caso, que cuando nosotros diagnosticamos diabetes, ya tuvimos más o menos 20 años atrás con cierto grado de daño. O sea, se tuvo una resistencia a la insulina, evolucionó hasta que pum, detonó. Entonces, tenemos 20 años que no pudimos detectar por X o por Y y que estuvo generando daño. Combatir 3 meses contra 20 años, pues es bien poquito realmente. No dudo que logremos algo, no lo dudo. O sea, pero siento yo que es el inicio del tratamiento. Ahora, si nosotros salimos ahorita aquí al exterior, ya empezamos a inhalar sustancias nocivas, radicales libres. Entonces, en cuanto lo empieces a dejar, pues ya tienes esa interacción y esa sobreproducción de estrés oxidativo. Mi recomendación, mientras lo esté tolerando bien, mientras no haya efectos secundarios, igual que se esté monitoreando, revisando cada 3 meses, cada 6 meses, y no hay ningún problema, pues que lo siga tomando, que hasta ahorita no ha habido, o sea, no ha habido alergias, efectos secundarios importantes no ha habido. Ha pasado, porque luego hay confusión. Por ejemplo, le comentaba ahorita a Marquita, me decía, no, pues una paciente que se dejó de tomar su tratamiento para X enfermedad y nomás empezó a tomar Genomex. Pues no, o sea, hay que tener cuidado. O sea, esto es algo gradual. Yo he visto pacientes que empieza a bajar la presión, empezamos a bajar medicamentos, a titular el medicamento a diferentes dosis, igual con la diabetes. Pero tanto así como dejar un medicamento para artritis, para diabetes, para hipertensión, de golpe y todo, vamos a tener crisis. Obviamente, o sea, Genomex va a empezar a limpiar, va a empezar a ayudar, es un coadyuvante del tratamiento. Eventualmente pudiéramos mejorar esas condiciones, sí. Yo estoy seguro de que sí podemos llegar a tener mucha mejora en diversos aspectos, pero no podemos dejar un tratamiento. Eso sería lo mejor que hay que nomás ver muy bien con cada individuo de forma muy personalizada, a ver qué pasó, qué es lo que pasó, por qué no te ayudó, porque esto está sucediendo frecuente. O sea, hay mucha fe en el producto, entonces me quitan todo y hay que tener cuidado. Esto es un proceso y es un coadyuvante. Pero así de entrada con tu cuestión, yo no le veo mayor problema con respecto a estarlo tomando así. Ahora bien, si lo vas a tomar como un preventivo, pues sí, tómalo 3 meses, déjalo unos 3 meses, deja que tu cuerpo vaya curando y puedes reiniciar un tratamiento a los 6 meses o a los 3 meses, no pasa nada. Pero entonces diría usted que se toma 3 meses, se descansa 3 meses y volverlo a empezar. Sí, porque de todas maneras vas a tener esa interacción con el estrés oxidativo. Ahora, ya nomás el que comas, platicábamos mucho porque, por ejemplo, en algún momento un médico que sabe mucho de química nociva de los alimentos nos dio un seminario y en su momento yo salí pasmado, después dije, bueno, me valió un poquito gordo y luego, bueno, o sea, no vas a vigilar la alimentación, ¿no? Porque me decíamos, bueno, ¿y el alimento orgánico? Ok, el alimento orgánico. Aquí el químico no me va a dejar mentir que las dioxinas son inertes, se mantienen en el aire, en el medio ambiente, no se diluyen, no se deshacen, no cambian su estructura. Y esas dioxinas están como mezcladas en la atmósfera. Cuando cae la lluvia, es parte de lo que es la lluvia ácida, y caen con la lluvia caen con dioxinas y esas caen en la tierra. Entonces tú tienes un cultivo orgánico que no le estás metiendo nada y tienes una lluvia ácida, pues te va a dar mal producto. Ya no va a ser orgánico, entre comillas, ¿no? Si está muy libre de químicos, pesticidas, tóxicos, que es una ventaja, pero pues la tierra puede estar contaminada con este tipo de sustancias y miles más que van a estar, que no se deshacen, que ahí se quedan y que las vamos a ingerir. Entonces, otra cuestión en relación a eso es de que cuando activamos NRF2 activa o mejora una cascada de eventos del metabolismo que están en el hígado y se llaman enzimas de fase 2, así se les llama. Y lo que hacen es, digamos que ayudar a deshacer ciertos tipos de metales pesados, tóxicos y todos que pudiéramos llegar a eliminar con mayor facilidad, que son muy difíciles de eliminar y a veces prácticamente imposible. Entonces pudiéramos mejorar. Entonces, considerando todo ese panorama y todo, pues yo les digo, pues no me dejen tomar. Así de sencillo. Doctor, ¿nos puede explicar sobre lo que no se contrapone con ningún medicamento
Ok. Nuevamente, pensando en lo que les comentaba, las enzimas de fase 2 también van enfocadas a fármacos. Hay fármacos que tienen por ejemplo, fármacos para las crisis convulsivas, fármacos para el colesterol, que se tienen que estar monitoreando con cierta regularidad las enzimas del hígado para ver si no hay inflamación, si no estamos dañando. Al activar enzimas de fase 2, activamos el metabolismo de estos medicamentos, no para deshacerlos pronto, sino para sacarlos de donde se quedan y metabolizar mejor esto. Entonces, en ese sentido no interfiere, no hemos visto interferencia como tal con los productos. En todo caso, lo que han llegado a ver muchos pacientes es lo que comentábamos ahorita. Me bajó mucho el azúcar. Okay. Vamos a suponer un paciente diabético que tiene un esquema de tratamiento complejo, X, el que ustedes quieran, y empieza a mejorar los niveles de azúcar. Entonces, ahí tendríamos que considerar ir disminuyendo las dosis de medicamento antidiabético para poder llegar a los niveles. Eso es un objetivo terapéutico, al final de cuentas, de los tratamientos que hacemos. Entonces, en publicaciones se han usado inductores de NRF2 con crisis convulsivas y mejoran los pacientes con crisis convulsivas. Prácticamente a objetivos terapéuticos, ningún grupo ha dicho ha curado las crisis convulsivas, no. Disminuye la intensidad de la crisis, espacía la crisis y disminuye la frecuencia de la crisis. Que eso de entrada ya es un objetivo terapéutico que se busca con los medicamentos. Y en los estudios que se hicieron con pacientes tomando antiepilépticos. Entonces, de momento, no vemos contraindicaciones de momento con esto. Gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿qué beneficios podría haber en una persona que vive con VIH? Ok, mira. No te va a quitar el VIH como tal en esta persona porque es un virus. O sea, tiene un comportamiento que no depende del estrés social como tal, ¿no? Sin embargo, porque a mí me ha tocado ver pacientes con VIH y les doy el producto y sus cargas virales han disminuido. Entonces, yo lo entiendo por este sentido. La muestra de pacientes con VIH no ha sido muy grande, pero con estos pocos pacientes que he tenido han mejorado esa carga viral. Y yo lo entiendo porque al mejorar la función de los glóbulos blancos y con su tratamiento antirretroviral o lo que tengan de base y con su infectólogo y demás, pudiéramos mejorar la respuesta de los mismos contra el virus. El virus sabemos que se encuentra dentro de las células, por eso no siempre se puede detectar. Pero el tener una carga viral cercana a cero, el paciente casi estamos diciendo que está pues curado, aunque tenga cargas virales allá dentro de las células, pero no se está manifestando en la célula. Entonces pudiéramos ayudar en ese sentido. Ahora, como tal, de todas maneras, la destrucción de los glóbulos blancos por el virus tiende a liberar muchas sustancias prooxidantes y ahí sí contrarrestaríamos ese efecto. Mucho del daño orgánico, porque el paciente con VIH es una cosa, el paciente con SIDA es otra cosa. El paciente con SIDA tiene mucho daño a órganos y pudiéramos inhibir un poquito, dar calidad de vida a la función de los órganos para que tengan pues, mejor funcionamiento a nivel sistémico. Pero sí es un contexto muy diferente, mucho más difícil, pero yo he visto eso con los pacientes de VIH y están muy contentos. ¿Verdad? Dígame. ¿Podremos ver algún efecto positivo para la fibromialgia? Bueno, es que es un tema así bien complejo. Sí, es bien complejo, pero de alguna forma yo siento, se lo podría recomendar a alguien que tenga fibromialgia. Totalmente. ¿Qué beneficios le puedo decir que yo entiendo, va a percibir? he visto este panorama. Ajá. Hay un debate. Actualmente la fibromialgia se incluyó en el DSM-5, que es el diagnóstico de enfermedades mentales. Nos pone criterios y todo. Pero entiendo, he visto y he leído algunos grupos de psiquiatras que dicen que no existe. Y más coloquial dicen, no existe eso. Pero pues bueno, ahí están los libros. Entonces, los pacientes. Y ahí están los pacientes. Sí. Pero también hay una tendencia nueva de medicina funcional. La medicina funcional es, conforme yo lo he estado viendo, es una opinión muy personal, no es una opinión de los que la hacen, es una medicina más tradicionalista, más enfocándote a buscarte, a indagar desde preconcepción, el nacimiento, antecedentes, detonantes. Está muy interesante y ellos han tenido excelentes resultados en pacientes con fibromialgia.
y en alteraciones tipo que no siempre son tan tratables como la colitis nerviosa y todo esto, que por lo general fibromialgia y esto tienen un contexto emocional bien fuerte. La mayoría de los pacientes tienen depresión y el tratamiento es antidepresivos, moduladores del estado de ánimo, antipsicóticos, etc. Y con eso, sin embargo, por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene fibromialgia, le duele todo el tiempo y todo el tiempo está o enojado o triste y no mejora con nada del género. La mandamos a clínica del dolor, la mandamos y no. En la medicina funcional, ellos hablan de un componente sí emocional, pero sí mucho de daño al intestino. En inglés le llaman leaky gut, que es como, ¿cómo se traduce? Como intestino limpiante, como intestino perforado, algo por el estilo, porque es que no hay un término así exacto que se haya traducido. El chiste es que está afectado la barrera gastrointestinal, se pierde la flora bacteriana, hay mucha investigación al respecto, eso permite también ser relacionado con trastornos del espectro autista, trastornos de tipo de demencia y demás, porque es más que nada como un síntoma de una alteración gastrointestinal y los casos de éxito han sido muy, cada vez más, muy interesantes. Entonces, pero se ve al paciente de forma muy individual. ¿A qué voy con esto? De que de entrada, si existe una flora intestinal alterada, va a haber estrés oxidativo, porque la flora intestinal permite que se absorban ciertas vitaminas o produce que se vitaminas, pues en pocas palabras, y está alterado, y eso permite que entren sustancias nocivas más fácilmente. La flora intestinal, aparte de combatir bacterias, virus, hongos, parásitos, etc., genera una barrera protectora adentro del intestino, un moco, algo que produce un efecto protector. Cuando está alterado esto, la absorción de sustancias nocivas y todo es mayor. Esa teoría ha crecido un poquito más, cada vez más. De hecho, ya hay hasta un comité mundial que se basificó en Argentina, creo, si no me equivoco, organizado con la OMS y demás, de la deficiencia en la flora intestinal. Y eso permite muchísimo estrés oxidativo. Entonces, habría que estar midiendo factores de estrés oxidativo dentro de la fibromialgia, pero yo siento que les beneficiaría muchísimo. He visto mucho que los pacientes empiezan a notar más actividad, mejor calidad de actividad en su día, rinden mejor, empiezan a comer un poquito mejor, etc. Entonces, eso se puede transpolar a la cuestión de fibromialgia, que tiene mucho fondo así emocional, de fatiga, cansancio. A lo mejor con ciertas condiciones como tipo medicina funcional les ayudaría bastante. Y Doctor, es que Susana Roses nos está preguntando aquí en el Facebook. Sí. Dice, buenas noches. ¿Este producto puede ayudar de alguna manera a personas con debilidad visual? Desprendimiento de retina, glaucoma, cataratas, por ejemplo. Mira, pudiera considerar las cataratas porque la opacidad del cristalino es porque es una proteína, entre otros compuestos, y se va opacando por cierto grado de estrés oxidativo, el envejecimiento, etc. Algo que notar aquí es que el envejecimiento como tal produce estrés oxidativo. Entonces, sí pudiera ayudar en ese sentido. El desprendimiento de retina, hay que ver, porque hay un desprendimiento de retina traumático, pues ahí no vamos a evitar un traumatismo. Hay desprendimiento de retina por tratamientos, hay desprendimiento de retina por algún trastorno genético, eso no lo vamos a quitar como tal. El glaucoma sí a veces está muy relacionado con la presencia de hipertensión, con alteraciones de ese tipo. Pudiéramos ayudar sobre todo antes de que aparezca o a inhibir que aparezca esta alteración. En ese sentido sí, pero bueno, tenemos los limitantes de los otros diagnósticos. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería la base del problema? Habría que considerarlo, como lo comentábamos. En caso de que lo requiera, ¿usted puede darle alguna consulta a Susana de manera personal o vía o en línea? ¿Podría ser? Sí, podríamos hacer en línea, pero si se requiere cierto grado de revisión, nos vamos a ver bastante limitados. Claro, ok, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Doctor, aunque no lo muestre ahí, entonces, por lo que estoy entendiendo, también nos puede ayudar para enfermedades gastrointestinales. Dependiendo del tipo de enfermedad gastrointestinal. Hablaba de la colitis,
que son, sí, gastrointestinales, pero tienen que ver mucho con las emociones, con el estrés que vivimos. Es que igual vamos, aquí vamos a tener mucho más éxito cuando tratamos al paciente integral. Hay que tomar en cuenta que Genomics no es la varita mágica que nos va a quitar todo. O sea, es un coadyuvante, excelente coadyuvante en las patologías de la actualidad. Pero vaya, porque luego hemos visto casos que me dicen, no me ha funcionado, pero bueno, vamos a poner este panorama. Paciente diabético, con obesidad, que no me hace caso a nada de la dieta, me dice, quiero tomar un Genomics, perfecto, cuando menos estamos retrasando un factor. Pero me dice, no me hace nada y me pone el refresco de casi 2 litros en la mesa, no sé por qué no me curo. Entonces, pues hay que ser, cuando menos hay que tomar ciertas medidas adicionales. Ahora, si estamos teniendo ese tipo de daño, es como que el Genomics nomás va a perseguir ese cierto porcentaje de ese daño y todo lo que ya estamos teniendo no lo vamos a corregir. Entonces tenemos que quitar ciertas cosas, ayudarle al producto en cierta medida y seguir el tratamiento. Aparte del tratamiento. Sí, claro, ¿no? Y ya eventualmente ir modificando los tratamientos de acuerdo a cómo vaya reaccionando el paciente. En ese caso específico de la colitis, el tratar el trastorno emocional de base es importantísimo. Pero sí, mucho de algunos padecimientos como gastrocolitis, nervioso y todo, tienen un trasfondo oxidativo. Gracias. Las preguntas son porque conozco personas que Claro. me interesaría recomendarlo. Tengo una amiga que tiene fibrosis pulmonar. Ok. Entonces, yo a ella le puedo decir, pruébala, vamos a ver qué sucede. ¿Hay alguna posibilidad de ver algún efecto positivo? Habría que ver qué grado ya de fibrosis tiene, pero igual, volvemos a lo mismo. En estadios iniciales, incipientes, tenemos mucha mejora. La fibrosis pulmonar se da por la inhalación de estas sustancias nocivas con las que estamos interactuando. Y hay estudios especiales que vamos a tomarlos en una charla después, específicamente de fibrosis pulmonar con NRF2. Hay efectos benéficos para tal. La fibrosis, el término fibrosis significa cicatrización como tal. Entonces, si tú te cortas y se forma una cicatriz, eso es una fibrosis como tal. Eso está sucediendo en los pulmones, en pacientes susceptibles, por susceptibilidad genética o por lo que tú quieras. Si empiezan a inhalar esto, empiezan a tener esa inflamación y luego se hace una cicatriz. Es una ruptura, se hace una cicatriz. Y empiezan a mermar la función respiratoria. Entonces, totalmente indicado, no le veo mayor problema, que siga sus tratamientos. Si está con algún tratamiento, no lo deje. Cortisona. Sí, pues básicamente es lo que hay, bueno, entre algunas otras cosas, pero sería un buen coadyuvante en el tratamiento, totalmente. Sí. Doctor, para el problema de cáncer, ¿es para todo tipo de cáncer? Sí, hay algunos estudios que nos han dicho que en ciertos tipos de cáncer, pero es un porcentaje muy mínimo de ellos, la producción de NRF2 está mutada. Entonces no tendríamos mucho beneficio, pero para eso tendríamos que hacer estudios genéticos del tipo de cáncer. Sin embargo, a pesar de todos esos estudios, tenemos un caso de un paciente que estaba desahuciado. Ese no es mi paciente, es de uno del grupo. Y no estaba comiendo, estaba postrado, ya tenía llagas. Bueno, el caso era un poco, ya lo habían desahuciado, ya le dijeron, pues a su casa morir a gusto, ¿no? Le dijeron, pues bueno, pues tómate el Genomics, pues no. O sea, así prácticamente le dijeron, pues si ya te vas a morir, pues toma esto, ¿no? Entonces, pues se levantó de la cama, se curaron las llagas, empezó a comer, tiene actividad, no se ha quitado el cáncer, pero su calidad de vida ahorita es casi a un paciente normal, independiente del cáncer. Hace poquito tuvimos un evento grande ahí en Chihuahua, tuvimos una paciente que cáncer de mama, se metastatizó, o sea, viajó hacia pulmón. Ya le habían detectado otra metástasis en el abdomen, al parecer era el hígado. Quimioterapia. Nada. La paciente se desanimó por completo, entró en depresión, dijo ya no quiero intentar nada. No, pues que la nueva tomografía no, ya no quiero nada. Entonces le habían hecho la de control y ya tenía nuevas lesiones, a pesar de la quimioterapia, y dijo, no, ya, ¿para qué? O sea, ya no tiene caso. Empezó a buscar, se topó con Genomics, alguien le hizo la presión, lo empezó a tomar.
lleva un mes y medio más o menos. Y pues empezó a notar un poco más de vigor y demás, y se empezó a comer. Pues realmente no estaba tan mala en cuanto a cuestiones físicas, nomás que tenía el cáncer. O sea, ella anímicamente ya viene independiente de la depresión. Y pues bueno, dijo, ahora sí vamos con el oncólogo. Fue con el oncólogo, le hicieron la tomografía de control, no tiene ninguna lesión. La misma oncóloga le dijo, ¿dónde están las lesiones? O sea, ahí tienen los estudios comparativos. Y lo único que ingirió fue el es que estamos interactuando con NRF2 y es una cuestión importante. Ese testimonio está en YouTube, lo subieron, por si lo quieren ver, no es charla. Y estamos metiendo 3 plantas muy fuertes que tienen efectos benéficos por sí solas. Al tener esos efectos benéficos ya estamos de ganar. Porque sí, estamos interactuando con NRF2, pero todo el efecto del nutracéutico, esa parte es adicional y son efectos anticancerígenos. Algunos. Gracias. En este caso último que nos comentó, ¿la dosis es la misma? ¿Una pastilla en ayunas en la mañana? O sea, no es tomar adicional más con una sola. Okay. Hay unos estudios, independiente de que hablan esto de que cuando el NRF2 está montado, porque es bien difícil saberlo realmente, y los estudios son bien caros. En estos estudios se mostró que inhibe la capacidad de las células de metastatizar, o sea, es decir, de que viajen a otros tejidos y se peguen ahí. Eso es un factor bien importante por lo que muchos pacientes están mejorando en esas condiciones. Y 2, promueve las acciones, se les llaman citoprotectoras, es decir, que protegen la célula. Entonces, quiero hacer un detalle aquí muy importante porque luego es clásico el comentario, lo platicábamos hoy, el que sirve para todo no sirve para nada. Entonces, eso es lo que dicen. Sí. Entonces, entiendo, pero es que aquí el factor clave es el estrés oxidativo. Entonces, el estrés oxidativo se relaciona con muchas patologías, no todas, porque el otro día me preguntaron, ¿es un síndrome de Turner? No le puedo contar mentiras, un síndrome de Turner es un trastorno genético, no hay vuelta de hoja. ¿Cuál? Síndrome de Turner es un cromosoma extra, por así decirlo, o muchos cromosomas extra. Y tienen trastornos de identidad, de género, tienen trastornos cardiovasculares, o sea, son malformaciones en muchas partes del cuerpo. Y le digo, pues no, o sea, es un trastorno genético, o sea, no estamos borrando cromosomas, quitando, no es así. Entonces, hay ciertas condiciones que no tienen que ver con el estrés oxidativo, hay muchas condiciones que no tienen que ver con el estrés oxidativo, pero los problemas del siglo, pues son los que están ahí, se están relacionando con todo este tipo de problemas. Si ya nomás hablamos de diabetes, ya estamos hablando, no sé, 30-40% de la población. Y depende de edades, por grupos de edades hay más porcentajes, si lo dividimos, o sea, es mucha la población. México ocupa de los primeros lugares en obesidad, y eso conlleva a la presencia de diabetes. El otro día me decían, no, que el primero, no, que el segundo, no me importa, estar en los primeros 10 es tétrico. Estar en los primeros 3 lugares a nivel mundial de obesidad ya es una pandemia, es una epidemia importante. Eso ya está mermando. La diabetes por sí sola se relaciona con ciertos padecimientos cancerígenos. La diabetes se relaciona con el Alzheimer, o sea, le llaman la diabetes tipo 3. Entonces, estamos inhibiendo, ya no más inhibir eso, ayudar en esas condiciones, ya estamos avanzando mucho. La presencia de estrés oxidativo sí se relaciona con muchas patologías. Estamos nosotros atacando básicamente estrés oxidativo, básicamente. Ya de que de aquí se desprenda todo esto, bueno, es una cuestión distinta, pero no sirve para todo. Y es que finalmente es un enfoque integral, ¿no? Sí, exacto. Que si lo ves adicional a, oye, mejora tu alimentación, oye, mejora esto, la posibilidad de éxito es muy grande. Es lo que comentaba el paciente con obesidad. Si yo también no me ayudo. Claro, pues es nomás tantito criterio y un poquito de esfuerzo de implementar para considerar ciertos No es un aspectos. medicamento milagro. No, pero sí hay unos testimonios bastante interesantes ya a raíz de que salió el 20 de noviembre. Tenemos muy poquito tiempo con testimonios de éxito, la verdad es que esto va para más. Porque el paciente lleva 2 meses tomando.
Doctor, me están preguntando por el WhatsApp sobre, es que vieron que en la imagen que trata el autismo, entonces me preguntan si también trata algún otro tipo de enfermedad mental, no sé, del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad o el trastorno por déficit de atención. Es que igual si consideras los niveles crecientes de depresión por también el crecimiento de la sociedad como tal, independiente de que haya un factor emocional como tal, o sea, que es decir, que tú digas, bueno, pues que la sociedad me exige, que yo lo veo como una exigencia como tal, bueno, eso es un factor. Pero el autismo hay libros sobre autismo y estrés oxidativo, así como tal. Entonces, hay dietas especiales para autismo, para evitar el estrés oxidativo y mejorar la flora intestinal. No hace mucho, ahorita ya no está, creo que se compra, pero salió una docuserie, le llamaron, excelente, buenísima, que en inglés se llama Broken Brain, cerebro roto, y habla de que el autismo, el trastorno de hiperactividad, la depresión, etc., se eran un síntoma de un problema gastrointestinal. Y los casos que tienen de éxito este tipo de clínicas de medicina funcional son impresionantes, son bien interesantes. Desde antes se hacía un esquema con una dieta nada más y mejoraban los niños sustancialmente hasta al grado de hacer actividades normales. No se quitaba el autismo, pero llegaba a hacer actividades normales. Y si consideramos que la leche materna es una de las sustancias que mayor cantidades tóxicas tiene, entonces estamos alimentándole así con inmunoglobulinas necesarias y todo estamos vacunándolo, pero también estamos vacunando sustancias nocivas. En útero hay un estudio que se hizo en bebés, en fetos abortados. Esto fue, si no me equivoco, en Estados Unidos se hizo en los 90 más o menos. Y en unos bebés de 6 meses de gestación empezaron a ver el corazón y ya se llaman células espumosas o células grasas en el corazón, que son las que predisponen al infarto. Entonces, no por eso vemos pacientes de 27 años, de 29 años de edad con infarto cuando era una enfermedad de los 50, 60 años de edad. Entonces, porque estamos teniendo estrés oxidativo desde in útero, eso produce tentativamente la posibilidad de cierto daño cerebral que nos predisponga a autismo, a una secreción inadecuada de químicos cerebrales, con lo que puede ayudar a la presencia de depresión, a hiperactividad, etc. Entonces, hay estudios bien interesantes, me enviaron una plática sobre eso y lo vamos a hacer en algún momento. Es mucha investigación, pero está muy interesante. ¿Sobre autismo? Sobre la cuestión del NRF2 sí. En autismo o problemas semejantes, depresión y cosas por el estilo. Eso estaría bueno. Pero la docuserie, si la pueden buscar y ver, en su momento estuvo gratis, no sé ahorita con ustedes, pero ¿cómo sí, se llama? Broken Brain, cerebro roto, está excelente. Ellos son pilares en la cuestión de medicina funcional, pero manejan la acción antioxidante, manejan el reparar el intestino, manejan todo esto que avala todo este tipo de sacramentos. Okay. Doctor, ¿a partir de qué edad se puede tomar? Nos han mencionado que desde los 15 años de edad. Sin embargo, hay unos casos muy extraordinarios en donde hay niños menores de 10, 11 años de edad que lo han empezado a tomar muy mejor. ¿Durante el embarazo, lactancia? De momento, han sido pocos los casos que lo están usando. Yo sí se los estoy recomendando. No veo mayor problema con eso. Conozco el caso de un niño de 12 años que tiene cáncer en el cerebro. Apenas se lo acaban de diagnosticar. Ajá. Podría... Ya está con quimioterapias y sí, se lo daría. ¿A los niños les da la misma dosis o se tiene que...? Si toleran la cápsula, sí. El problema es abrirla, el jengibre es fuerte, aunque sea nutracéutico, entonces, y viene mucha cantidad de nutracéutico. Muchísima, ni se imaginan. Entonces, es fuerte. Sí. Fíjese que yo he sentido así como un poco de incomodidad en el estómago, porque en general tengo mi estómago muy... y yo me estoy tomando media pastilla. Okay. Estoy notando más cambios que cuando me la tomaba completa. Porque no le irrita el estómago. Porque no tengo efectos negativos. Entonces, lo que hago es que pues nada más que la divido en otra capsulita que compro así vacía, y la verdad es que noto mucho más el efecto. Claro.
Entonces también puede ser otra forma, Sí, si como te observes, ¿no? Como cada persona se vaya observando. Pues sobre todo en coordinación con quien la está revisando, ¿no? Más bien, ok. Yo tengo dos preguntas. Una es, en base a que nos ayuda con las células del hígado y que nos ayuda con la flora intestinal, hay muchas personas, bueno, conozco algunos amigos que cuidan su alimentación, cuidan una dieta, hacen ejercicio, pero tienen problemas para bajar de peso, no bajan de peso o bajan muy poquito. A mí este esquema y lo que nos ha explicado, me diría que yo le pudiera decir a alguien de ellos, tómatelo, porque si tú estás cuidando tu alimentación, estás haciendo ejercicio, te va a ayudar, va a ser coadyuvante en tu control de peso. Pues, ¿es correcto? Déjame leer una anotación antes de contestarle la pregunta. Perfecto. No mejora la flora intestinal. No. O sea, eso es una condición aparte de que platicábamos ahorita. Si mejoramos eso, mejoramos todavía más al paciente. Esto es el nutracéutico nada más. No estamos metiendo lactobacilo ni nada. Okay. Para que no se malinterprete Okay, todo esto. Así para abrir un poquito la pregunta, tenemos un paciente. Esa también está en YouTube, la pueden ver. Esa se grabó ahora la semana pasada. De un amigo ahí del grupo de Actives. Su mamá estaba con un hipotiroidismo de años, no bajaba ni 1 kilo, así de sencillo. Usualmente en el paciente hipotiroideo se batalla, sin embargo se les da hormonas, se controlan los niveles de tiroides y mejoran, pero ella no bajaba. Aparte de esto, un problema de trombosis venosa profunda y tenía un antecedente de fibromialgia, aparentemente. El chiste es que estaba encamada. Y ves la foto de cuando estaba encamada, porque está la foto en YouTube, y ahorita, porque se levantó a dar el testimonio, por eso les digo, ya les adelanto mucho. Son dos personas distintas. A lo que voy es que la paciente comiendo lo que come normal, vigilando nomás un poquito la dieta, ya no come tantas donas. En vez de comerse 3, se come 2,5. Nada más que no. Sí bajó la dieta. Bajó 18 kilos hasta ahorita. ¿En cuánto tiempo? Lleva 2 meses. Está terminando su segundo frasco. No es el mismo caso para todos, Sí. porque no es un medicamento para bajar de peso. Sí, no. Lo que yo estoy entendiendo es que mejoró su metabolismo. Entonces vigiló un poco su dieta, ni hizo nada así muy especial. Y mejoró muchísimo. Ahorita la paciente, platicábamos ahí ya en privado, de que son unos escalones medio agresivones. Ella llegó en silla de ruedas. Dijo, no, yo lo subo con su bastón hasta el escenario. Y todos nos quedamos en 6, junto con el testimonio del cáncer de mama. Y la señora está en condiciones a los 7 días creo que de tomar, si mal no recuerdo, ella a los 7 días ya tenía mejora, ya se levantaba, ya estaba limpiando su casa, ahí están los videos, pues, de estar encamada con oxígeno y todo. Mejoró muchísimo con su tratamiento que ya tenía normal, entraba y salía del hospital para estabilizarle todo, y empezó a tomar Genomex y empezó a mejorar todo esto muchísimo. No tiene anorexigénicos, es decir, no tiene medicamento para quitar el apetito, para bajar de peso, no tiene hormonas tiroideas el producto, esa es la fórmula, así de sencillo. Entonces, sin embargo, en los estudios que hay sobre diabetes hablan mucho de la movilización de grasas de la zona donde está atorada, si es en el abdomen, si es aquí en la zona de la cadera, etc. Entonces, por eso les digo, consideren ampliamente modificar su dieta, vigilarla. Si pueden hacer algo más profesional, mejor. Si ponen con un coach de actividad física y toman esto y siguen su tratamiento, las posibilidades de éxito son mucho mejores. También pasa una cuestión, que se liberan todas estas toxinas conforme estamos metiendo, entonces hay que tomar mucho líquido y hay que empezar a orinar, y limpiar. Y les va muy bien, Y la segunda pregunta, con la polución que tenemos aquí en la Ciudad de México, la verdad es que de repente me acabo de enterar hace 2 semanas, que a un compañero de mis hijos de la escuela le diagnosticaron asma. Entonces veo aquí que está incluido en los problemas de pulmón. Es que asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alergias, obviamente el cáncer, son alteraciones que usualmente el asma tiene un componente alérgico. Hay una
una sobreestimulación del sistema respiratorio por la inhalación de sustancias nocivas. Entonces, en cierta medida estamos inhibiendo eso. En algunos estudios nos habla de que al activar el RF2 tienen como un efecto inmunomodulador. Aparentemente el RF2 activa ciertos genes que modulan la inflamación, y las alergias tienen mucho que ver con inflamación desmedida, descontrolada. Entonces, por eso mejoran algunos pacientes con eso. En este caso sería un niño de 11 años, sin problema. Si puede tomar la cápsula, yo sí se la haría. Si no le irrita el estómago, bueno, lo mismo es que el jengibre es fuerte y no todo el mundo a veces es sensible, es muy sensible a esto, entonces ese sería como que el inconveniente del producto, pero no tanto que le vaya a ocasionar una alergia, un problema severo, o sea, más que nada es como que intolerancia. Pues sí. Sé que es muy fuerte porque un día, hace años, un día queriendo probar, me gusta experimentar conmigo ese tipo de medicamentos y tipo de productos naturistas. Entonces, leí sobre el jengibre y sus beneficios hace años. Entonces, lo compré en polvo. Y como sé que un medicamento, una sustancia puesta abajo de la lengua se absorbe más rápido, no se absorbe mucho más rápido. Ay, ya tiene con el jengibre en polvo acá. Es tan fuerte que luego tomé agua. Dije, no. Empezó a respirar, ¿verdad? Sí. Dije, es mágico. ¿Puede haber crisis curativa? Sí puede haber crisis curativa y se da por la liberación de toxinas, de lo que platicamos ahorita. ¿Ahí cómo se trata? La recomendación de otros médicos también de la compañía es tomar muchos líquidos, tratar de depurar. De hecho, por ejemplo, hay algunos estudios en el que hablan del metabolismo, como de las grasas y la relación del NRF2, y nos dicen que a veces se elevan un poquito los triglicéridos, pero muchas conclusiones han sido porque se empiezan a movilizar. Entonces hay que activarse, y eso va a disminuir las crisis curativas. Entonces tomar muchos líquidos para poder eliminar todas estas sustancias nocivas, que por lo regular son muchísimas las que tenemos en el cuerpo, y el tejido adiposo guarda sustancias nocivas, y es el tejido con mayor estrés oxidativo, y es el tejido que tiene más cantidad de NRF2 inducible. Entonces es donde más va a interactuar el producto. Sí, las investigaciones son bien interesantes al respecto, pero las crisis curativas sí se han dado en cierta medida. No en todos, ¿verdad? No en todos, son pocos casos, pero pues se han visto, ¿no? Como a veces con cualquier. Es más, por ejemplo, muy sencillo, en enfermedades así importantes tipo la sífilis, entre otras, cuando damos el antibiótico y que se revientan las bacterias, se liberan las sustancias nocivas y luego da mucha fiebre. Y a veces lo tomamos como signo de que empeoró. Y no es precisamente así, es una crisis curativa. No se le llama así en el ámbito alópata, pero sí tiene mucho que ver con esto. Es muy parecido. Gracias. En el caso de alergias alimentarias. Bueno, es que una solución es quitar el alimento, ¿no? Pues sí. Pero bueno, conozco casos en los que, o sea, sí quitaban casi todo el alimento, o sea, porque eran alergias a casi todo. En ese caso hay beneficios al sí debe haber cierto beneficio. Mira, por ejemplo, tenemos nosotros una conocida que pues, ella es alérgica al jengibre y dijo, no importa, me lo voy a tomar. Se lo tomó y no le dio alergia, y empezó a tolerar mejor los alimentos. Entonces, yo creo que es ese, primero porque estamos metiendo el nutracéutico, no todo el jengibre. Entonces, tú puedes ser alérgico a uno de los componentes del jengibre, no a todos. Primero, y como tiene ese efecto inmunomodulador que hemos estado hablando, yo creo que es ahí donde radica el factor benéfico. No es una cortisona esto tampoco. Entonces, radica cierto efecto protector en cierta medida. Doctor, ¿ayuda que no sean tan fuertes los efectos de la quimioterapia? Sí, no está registrado eso, no hay estudios que yo haya visto de momento, sería cuestión de buscar más, pero lo curioso es que tuvimos un paciente que le estaban poniendo quimioterapia y no sentía nada, a pesar de que las quimioterapias eran para un cáncer de mama. Entonces le estaban dando las quimios y estaba tomando Genomics, no le daban náuseas, no está perdiendo el pelo, se siente bien anímicamente. Entonces yo siento que hay algún efecto citoprotector que nos está beneficiando en ese sentido. Le está yendo pues bien dentro de lo que cabe. Gracias. De nada. Bueno, pues
Doctor, le agradezco todo eso que nos está compartiendo, que es muy importante. Y pues agradezco a los que estén también viéndonos por Face, que estén aquí de alguna manera presentes, y a todos los que vinieron, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por compartir estos conocimientos de este producto tan maravilloso que sí, se están viendo los efectos muy rápido. Sí. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias.